Ah, bueno, quiero agradecer a los panelistas por sus... buenas tardes, quiero agradecer a los panelistas por sus excelentes conferencias. Creo que han nutrido mucho lo que va a generar esta nueva normalidad. La pandemia nos ha acelerado el proceso, probablemente que ya teníamos del uso de la virtualidad y todas las herramientas tecnológicas para la educación en pregrado y posgrado. Ahora se volvió realmente un reto, se volvió una obligación. Tenemos que hacer, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, reformas, inclusive en nuestros currículos, tanto de pregrado como posgrados, para adaptarnos a esta nueva normalidad. Siguiendo con el contexto de las conferencias que hemos escuchado hasta ahora y que realmente nos han alimentado y nutrido de una manera impresionante, quiero invitarlos a este panel. Vamos a hablar específicamente de educación médica en los sitios de práctica. ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debe cambiar en la educación médica? Vamos a ver el enfoque de visión del hospital universitario, vamos a ver el enfoque de visión de la atención primaria. Y por eso hemos invitado a dos expertos muy importantes con relación al tema. Inicialmente quiero presentarles al doctor Juan Gabriel Sendales, él es médico y cirujano, con una especialización en medicina interna. Eso tiene un MBA de INALDE, ha ocupado cargos doctor clínico, médico, laboratorio de calidad en Colombia, México, Nova Nordics. Fue además secretario de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Su último cargo fue gerente general de la Clínica de las Américas en Medellín y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil. Y en segunda instancia, quiero presentarles al doctor Carlos Humberto Tobar. El doctor Carlos Humberto Tobar González es médico y cirujano con MBA también, especialista en administración hospitalaria y medicina del trabajo. Tiene experiencia en cargos administrativos y de alta gerencia. Además, él ha desarrollado dentro de sus actividades gestión administrativa con relación a los servicios de salud clínica, entre otros, es miembro de la Junta Nacional de Acreditación, de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Actualmente se desempeña como director de Salud y también es profesor de hora cátedra de Administración en Salud de la Universidad Javeriana. Entonces, inicialmente, vamos a darle la palabra al doctor Juan Gabriel Sendales. Bienvenido. Quiero que salude a la audiencia, a todos los que tenemos, estamos conectados, 8 usuarios en el mundo y 106 del auditorio. Doctor Juan Gabriel, Carlos Humberto, saludos, muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos y gracias a todos ustedes por la invitación. Doctor Carlos Humberto. Sí, muy buenas tardes a todos. Doctor Torres, un abrazo, un saludo muy grande para Escofam y todo el equipo y un placer poderlos acompañar. Muchas gracias. Voy a iniciar con una serie de preguntas con relación al tema que nos toca, realmente sobre la educación médica en los sitios de práctica y cómo esto nos ha cambiado. Y vamos a ver la visión inicial de los hospitales con el doctor Juan Gabriel Sendales. La primera pregunta, doctor Juan Gabriel. ¿Cómo han enfrentado los hospitales universitarios esta situación desde el punto de vista académico? ¿Cuál es su visión de este cambio general? Aquí hay varias fases. Yo lo dividiría la respuesta en varias fases. Yo creo que unos primeros meses en donde, como toda la población, hubo mucha incertidumbre. Nosotros suspendimos servicios a partir del 13 de marzo y por lo tanto todo el impacto que hubo en el tema docente asistencial fue grande. Después, digamos, viene una segunda mitad donde ya tenemos un poco más de certidumbre y obviamente todo vuelve como a una virtualidad. Hay una investigación. Adelante. Muy bien, les contaba entonces que hay unos aspectos, digamos, negativos de esta encuesta donde los estudiantes obviamente tenían un alto temor al contagio, obviamente, de sus familiares y obviamente de ellos mismos, pero también un impacto importante en el número de pacientes que iban a ver y los procedimientos que iban a realizar.
Pero en esa misma encuesta que realizó nuestra área de educación médica también impactó mucho todo el tema de clases virtuales. Yo creo que eso fue uno de los temas positivos. Los estudiantes tuvieron mucho más tiempo de revisar y aprender muchos más temas. Y hay algo que les llamó mucho la atención y es el uso de los elementos de protección. Curiosamente, en estos temas no había mucha formación y eso lo vieron ellos como positivo. Pero en términos generales, para redondear, yo creo que la pandemia nos enseñó que la velocidad importa. La organización se adaptó rápidamente a todo este entorno con unos primeros días, digamos, de incertidumbre, pero nos adaptamos rápidamente a todos los escenarios con los hospitales, con la virtualidad y obviamente con un ajuste importante en todo este proceso. Gracias, doctor Gabriel Tales. Voy a hacerle una pregunta al doctor Carlos Tobar. Vamos a hacer una relación de lo que es la atención en hospitales y lo de la atención primaria. Y esta pregunta tiene que ver con la atención primaria al doctor Carlos Tobar. Ustedes fueron fundamentales en la visita del Royal College en el tema de atención primaria en salud. Fue antes del COVID-19. Ahora en la era COVID, posteriormente, ¿cómo se ve enseñar la atención primaria? ¿Cómo ustedes ven que se debe enseñar la atención primaria? Porque esta pandemia realmente nos ha cambiado muchos de los elementos probablemente de enseñanza y de la parte curricular en la atención primaria. ¿Qué opina, doctor Carlos Tobar, por favor? Sí, doctor Vélez, yo creo que el COVID lo vemos como un gran reestructurador y evaluador incluso de nuestro sistema de salud. Creo que llega a complementar muchas de las cosas de las que pensábamos antes de la pandemia. Entonces quiero resaltar, digamos, algunos aspectos, sobre todo en términos de competencias que debemos trabajar en la formación de nuestro futuro talento humano. Uno de ellos es el trabajo interdisciplinario. Yo he venido hablando desde hace algún tiempo y hemos tratado de hacerlo, de desmedicalizar un poco la atención primaria. Creo que es fundamental el trabajo articulado con otras disciplinas, con enfermería, con rehabilitación, con nutrición, con psicología. Creo que ese trabajo interdisciplinario creo que es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado este tema de la pandemia para tratar de fortalecerlo en escenarios de atención primaria. Creo que tratar de formar a nuestros estudiantes en temas de humanización de la atención, de seguridad del paciente, son un tema estructural que hemos venido también abordando en el marco de esta pandemia. Empezar a hablar de una forma estructural dentro del sistema y dentro de la atención primaria de conceptos como territorialidad, cómo podemos evolucionar nuestro sistema de salud para realmente hacer trabajo con comunidades en territorios, más allá del tipo de aseguramiento que se tenga, es un tema fundamental que consideramos también es importante, y mucho de lo que veíamos en las presentaciones anteriores de los retos de las tecnologías de información y comunicaciones, no solo para el estudiante, sino ahora del profesional o del estudiante hacia el paciente. Eso implica unos retos enormes. Ahorita la doctora Brigitte hablaba de una forma muy clara de los retos de comunicación. Cómo nos vamos a comunicar con el paciente y con su familia, cómo vamos a fortalecer los procesos de educación a la comunidad. Ese es un tema estructural en el marco de la atención primaria. Y para cerrar, digamos, esta pregunta, quisiera recalcar dos cosas fundamentales. Uno, cómo vamos a formar a nuestros estudiantes en el manejo de las crisis, cómo podemos manejar el estrés, fortalecerles el liderazgo. El manejo de las situaciones clínicas de las situaciones críticas es fundamental para enfrentar este tipo de retos. Hay profesionales que no han podido realmente ejercer adecuadamente su profesión por el estrés y por la carga emocional que implicó la pandemia, y estudiantes que se veían enfrentados a una realidad, digamos, en sus entornos de formación. Y finalmente, cómo vamos a estructurar procesos desde la comunicación enfocados en educación de la comunidad. Creo que esos son retos realmente enormes que tenemos dentro de los escenarios de práctica, y es un poco aterrizar esas competencias que los estudiantes deben desarrollar para enfrentar escenarios ambulatorios y escenarios donde tenemos que trabajar más con la comunidad, más en temas de educación, más en conceptos de territorialidad, de ir a los domicilios, de entender cuáles son las necesidades de las comunidades que tenemos la oportunidad de atenderlos, y probablemente en los hospitales de alta complejidad también cómo los volvemos escenarios
de desarrollo para salud pública y para atención primaria. Gracias. Creo que esta tecnología es espectacular, es un elemento nuevo para nosotros, hace parte de estas herramientas tecnológicas de aprendizaje y esto ha sido una oportunidad que nos ha dado Scofam. Muchas gracias al grupo de técnicos que nos están, realmente ingenieros que nos están realmente enseñando mucho de esto. Entonces la pregunta para el doctor Juan Gabriel Sendales, usted que ha sido pionero en temas de tecnología, ¿qué importancia le da la formación de estudiantes y docentes sobre el uso de la telemedicina? O sea, yo creo que se volvió un elemento fundamental en los procesos educativos. Por favor, nos amplía sobre este concepto, doctor. Gracias. Gracias por la pregunta. Voy a contestar de una manera corta, como diría el doctor Rodolfo Denis, nuestro director médico, que le están predicando al coro de la iglesia. Y lo digo es porque yo he sido fanático siempre de todos esos temas tecnológicos. Creería que con pandemia o sin pandemia, más que la telemedicina, la telesalud es esencial. Y cuando hablo de telesalud, hablo de telemedicina, de educación virtual, de todo el tema, digamos, de análisis de datos, porque no solamente es esa manera, digamos, de conectarnos remotamente, sino todo lo que viene detrás. Y creo que ahí hay un gran trabajo que hacer en enseñar todo este tipo de herramientas. Yo creo que uno de los retos que tenemos en este momento y que obviamente las facultades de medicina lo tienen también junto con los otros hospitales es una verdadera adopción de la telesalud. Yo creo que son pocos los que tienen en este momento implementado un buen modelo de telemedicina. Creo que sobre eso hay que tenerlo. Y cuando hablo de una verdadera adopción es que la telesalud debe estar metida dentro del modelo de atención de los pacientes. Y eso nos hace falta. En este momento corrimos todos a instalar unas cámaras, a funcionar, pero nos hace falta ahí muchas cosas. Un tema, por ejemplo, que creo que es... El sonido, doctor. Sí, no se escucha No se nada. escucha, no se escucha, no se escucha bien. Creo que se volvería un elemento importante en lo que son todos los currículos con relación a lo que se viene nuevo como atención primaria. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, gracias. Sí, doctor Javier, yo creo que la telesalud en realidad es una herramienta que aplica para todos los niveles de complejidad y en el escenario de atención primaria tenemos que buscar nuevas formas de acercarnos a los pacientes y a sus familias. Creemos que manejando un modelo de gestión del riesgo organizada por cohortes de pacientes tenemos que buscar herramientas permanentes para estar más cerca de ellos, de sus necesidades, de sus hogares. E incluso antes de la pandemia se tenía la creencia de que, por ejemplo, el adulto mayor, el paciente crónico, no tenía acceso real a este tipo de tecnologías y, oh sorpresa, nos hemos llevado en el día a día que realmente son herramientas que se utilizan adecuadamente, que con un proceso de capacitación muy sencillo al paciente y a su cuidador nos ha permitido hoy en día casi el 70-75% de las actividades individuales que estamos haciendo las hacemos por herramientas de telesalud. Yo creo que hay que fortalecerlo, como decía el doctor Sendales al principio de su intervención, nos tocó correr, implementar una serie de cámaras, de herramientas específicas para poder responder a esta necesidad urgente, y el reto actualmente es cómo le vamos a dar continuidad, cómo vamos a darle un soporte mucho más robusto que responda a los estándares de calidad que debe responder, pero sin duda es un camino que, como digo yo, una planeación estratégica probablemente de 2 años tocó implementarla en 2 semanas y debemos darle continuidad y desarrollarla, pero sin duda es una herramienta fundamental para los escenarios de atención primaria. El doctor Sendales, por favor, su opinión. Gracias. ¿Estamos? Doctor Sendales, ¿escucha? Estamos solucionando el tema del audio del doctor, listo. Bueno, te voy a seguir conversando con el doctor Tobar. Hay una pregunta que se haya establecido dentro de todos nosotros y que queremos conocer realmente como
universidades que estamos aglutinadas en las COFAMI. Realmente, ¿cómo manejamos cada uno de nosotros los incentivos en las instituciones? ¿Ustedes cómo han logrado hacer eso? ¿Cómo lo están desarrollando, doctor Tobar? Digamos que nosotros hemos tratado de enfocar los incentivos de una forma un poco tradicional, digamos, a lo que se ve en el mercado, pensando, por ejemplo, en nuestros profesionales para estimular los temas de docencia, de escenarios académicos. Entonces, lo que hemos tratado de montar lo hemos dividido más o menos en 6 puntos. Muy rápidamente se los cuento. Unos que yo denomino que son básicos, pero que tristemente son muy raros en nuestro sistema de salud. Y va el primero muy asociado a los temas de vinculación laboral. Nosotros desde hace muchos años defendemos la vinculación laboral directa con nosotros, no utilizamos, digamos, empresas temporales o asociaciones específicas, no, defendemos la contratación de planta a término indefinido, con salarios que sean competitivos en el mercado. Y con un cumplimiento absoluto en los tiempos de pago. No creemos que debiera existir cartera con los profesionales de la salud. Esto va en contra, digamos, de hacer las cosas bien. Entonces, eso que pareciera que es lo mínimo y lo básico, realmente lo tenemos como algo fundamental dentro de la fundación. Lo segundo es un tema de salario emocional. Hemos entendido que a los profesionales no necesariamente nos interesan unos temas económicos únicamente, si lo básico está cubierto. Hemos creado, por ejemplo, algo que denominamos banco de tiempo, donde las personas tienen unos días específicos al semestre para utilizar en su bienestar, en lo que a ellos les parezca adecuado utilizarlo con sus familias, por ejemplo. Para escenarios de capacitación, por ejemplo, todos los profesionales de atención primaria les dedicamos casi el 15% de su tiempo de contratación a temas de capacitación, de formación dentro de una escuela corporativa que manejamos dentro de la fundación. Tenemos espacios protegidos para que los profesionales puedan asistir a sus congresos digamos, con tiempo remunerado, por ejemplo. Tenemos créditos condonables donde apoyamos la formación formal, digamos, de nuestros profesionales. El semestre pasado terminamos de formar a 17 especialistas en docencia universitaria para venir a fortalecer los procesos de docencia y de investigación dentro de Javesalud. En educación médica continuada, pues obviamente los apoyamos, hemos hecho cursos o apoyado a profesionales para que asistan a cursos sobre cómo estructurar publicaciones científicas, cursos de buenas prácticas de investigación, por ejemplo. Entonces, mezclamos unos temas de remuneración con unos temas de salario emocional, con otros temas muy asociados a capacitación y a formación. En docencia, por ejemplo, la Universidad Javeriana hace un reconocimiento también como docentes ad honorem a nuestros profesionales que participan en procesos, digamos, de docencia dentro de la fundación. A los mejores docentes les tenemos unos programas de incentivos asociados a bonos no constitutivos de salario, por ejemplo, o simplemente el reconocimiento con sus pares, además de ser reconocidos como los mejores docentes de la fundación. Abrimos escenarios, por ejemplo, de aplicar la mejor evidencia a guías, por ejemplo, a guías de práctica clínica dentro de la fundación, y se da esa relación de la que tanto hablamos de universidad y empresa. Realmente, ¿qué nos deja a nosotros como organización esa relación docencia-servicio? Y adicionalmente, en temas de investigación, manejamos para algunos profesionales, dependiendo de sus avances en temas de investigación, por ejemplo, tiempos protegidos para investigación, financiamos parte de esos proyectos de investigación, financiamos su participación también en los escenarios donde van a presentar los resultados de los procesos de investigación. Entonces, creo que al final hemos logrado estructurar una serie de incentivos muy alineados hacia nuestro talento humano para fortalecer, digamos, su sentido de pertenencia con Javesalud, pero también cómo estimular las actividades de docencia y de investigación, pensando en fortalecer, digamos, estos escenarios de atención primaria, donde claramente, digamos, no existe un incentivo como sistema de salud para que nuestros médicos generales sigan siendo médicos de atención primaria, para reconocer el rol tan fundamental que hace un médico familiar, por ejemplo, en un escenario de atención primaria. Entonces tenemos que tener procesos de innovación permanente, de construir incentivos y generar ese sentido de pertenencia hacia este nivel de complejidad.
Gracias, doctor Tobar. Doctor Sendales, habíamos quedado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la telemedicina, básicamente conociendo toda la experiencia que usted tiene con relación a todo lo que es la tecnología y su importancia en la formación de nuestros estudiantes. Su opinión, por favor. Sí, les decía que la telemedicina al final es una herramienta fundamental, no solo la telemedicina, sino también la telesalud. Yo creo que con pandemia o sin pandemia, esto es de obligatorio, digamos, adopción. Uno de los retos grandes que tenemos es de verdad adoptarla e integrarla en los modelos de atención de los pacientes. Los pacientes usaron telesalud y les gustó y obviamente se van a quedar acá. Hay unas grandes falencias todavía en el tema de telesalud y es, por ejemplo, cómo podemos enseñar semiología desde el punto de vista digital. Creo que los profesores de semiología podrían alarmarse un poco, pero son herramientas que hay que tener hoy en día presentes y creo que es una de las falencias para cómo enseñarle a los estudiantes y a los médicos a cómo examinar a pacientes en entornos virtuales y este es un reto grande. Y también no solamente a los pacientes y a los estudiantes y a los pacientes, sino también a sus familias que apoyan estos temas de telesalud. Nosotros gastamos mucho tiempo tratando de incorporar estas herramientas en la adopción de la consulta y creo que es fundamental también enseñarle a los pacientes estas herramientas. Muchas gracias. Ya finalizando, quisiera que ustedes nos dieran una recomendación. Nos están escuchando y viendo cerca de representantes de 60 facultades de medicina y escuelas de medicina en nuestro país. En 2 o 3 minutos, ¿ustedes qué recomendación nos harían con todos estos cambios como un mensaje final que nos ayudará mucho en estos procesos formativos para nuestros estudiantes de posgrado? Doctor, inicialmente doctor Tobar, después doctor Sendales. Yo creo que el mensaje que quisiera dejarles es, sin duda, tenemos que tener la mente muy abierta al uso de estas nuevas tecnologías, al tema de la docencia a distancia, del uso de todas estas herramientas que han tomado fuerza, sin perder, digamos, el tema de los escenarios, digamos, de práctica en vivo. Yo creo que tanto los estudiantes lo estaban extrañando y creo que no hay nada más valioso que formarse en la vida real. Creo que por más pandemia que estemos viviendo, el estar en un escenario de práctica, el que el estudiante pueda enfrentarse de la mano de su docente a las realidades que vivimos como sistema de salud en Colombia es un escenario que no tiene comparación y que nunca un escenario virtual lo va a llegar a reemplazar. Sin duda, buscar ese equilibrio entre lo virtual y lo presencial es el reto tan enorme, pero tenemos que enfrentarnos también desde la formación de pregrado y obviamente los residentes a lo que es enfrentarnos la vida real a las instituciones de salud. Creo que la Fundación Cardioinfantil con el doctor Sendales son un ejemplo, digamos, de esa lucha que se ha dado en medio de la pandemia. Desde los escenarios ambulatorios hemos hecho un esfuerzo enorme y creo que enfrentarse a la vida real también fortalece la formación del estudiante. Entonces, creo que no es el momento de girar el timón completamente a una nueva ruta, que creo que el reto es buscar ese equilibrio entre las dos partes y trabajar muy de la mano con los escenarios de práctica. Creo que es el mensaje que le dejaría a las facultades y ahí creo que entre todos podemos buscar llegar a la meta que tenemos, que es garantizar la calidad en la formación de sus futuros profesionales. Gracias, doctor Tobar. Doctor Sendales, su mensaje, por favor. Gracias también por la pregunta. Yo creo que hay varias habilidades que debemos desarrollar de aquí en adelante. Una es un poco, digamos, filosófica, pero tiene que ver con adaptabilidad y flexibilidad. Creo que la gente que vamos a tener que liderar hoy es mucho más fuerte y es diferente y sobre eso tenemos que trabajar mucho. Obviamente, como ya lo mencionó el doctor Tobar, todo el tema, digamos, de conocimiento tecnológico, de creatividad, de alfabetización de datos es fundamental. Tenemos que generar una mayor capacidad para generar grandes cosas desde una forma remota y así nos va a tocar. Y obviamente un pensamiento mucho más crítico, sobre todo para solucionar problemas. Pero quiero dejar uno fundamental, incluso se lo he manifestado en varias ocasiones al doctor Quintero, y es que las facultades de medicina en el currículum deben, digamos, incorporar todo lo que tiene que ver con liderazgo.
A mí, y lo digo acá abiertamente, esa clase de liderazgo nunca me la dieron en la Facultad de Medicina. Uno toma ejemplo de los líderes, de los profesores o de referentes, pero creo que hoy en día, más que nunca, esa capacidad blanda, digamos, de liderazgo es fundamental. Un liderazgo que yo lo defino como, además de conocimiento y resultados, benevolencia. Yo creo que en estos momentos necesitamos mucha comprensión, mucha tolerancia, y eso obviamente se necesita para trabajar con y para la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Central, doctor Bar. Creo que los mensajes de ustedes y todo lo que nos ha presentado aquí han enriquecido mucho lo que hemos revisado hasta ahora en esta tarde tan fructífera. Muchas gracias, los invito a un café virtual y nos vemos en 15 minutos, a las 19 en punto. Continuamos con nuestro evento. Muchas gracias, hasta luego.